deja de grabarlo. Por ahí de 30, 33, así. Descansar. Bien. Entonces hemos dicho que esos primeros asentamientos agrícolas neolíticos evidencian ya un alto nivel de violencia. A diferencia del paleolítico, donde no podríamos saber si había guerras o no, en el neolítico ya es un hecho que hay guerra. A lo mejor no de gran magnitud, no es que sean contingentes de miles de hombres, a lo mejor unos cientos, quizás solamente decenas, pero es una situación de violencia endémica. Y conforme algunas de estas aldeas neolíticas empiezan a crecer, pues tienen más recursos. Sin embargo, muy pronto esta violencia lleva un cambio en las estructuras de la sociedad. Habíamos visto que en el paleolítico la cacería la realizan prácticamente solamente los hombres. Tenemos las evidencias por ahí. La guerra la van a realizar también principalmente los hombres, por no decir únicamente los hombres. Hay evidencias, sí, de mujeres guerreras, pero pues son casos muy aislados. Incluso en etapas posteriores, por ejemplo, encontramos casos de mujeres guerreras entre los vikingos, entre los escitas, que son las famosas amazonas, pero más bien responde a una situación de mucha vulnerabilidad. ¿Perdón? ¿No son las valquirias? ¿Perdón? ¿No son las valquirias? No, las valquirias son Nórdicas. como unas divinidades que se encargan de controlar los destinos de los hombres, cortar sus vidas cuando ya llega el momento. Pensé que las amazonas eran de los griegos. Sí, y bueno, también son construidas por sabemos de eso a partir de los griegos, pero están en una zona de Asia Central. Ahora, como decimos, pues sí hay mujeres guerreras, pero responden a situaciones de mucho estrés para esas sociedades que obliga a que las mujeres también sean guerreras. ¿Qué es lo que pasa? Todo tiene que ver con la agricultura. Hay dos tipos de agricultura. Bueno, hay muchos tipos, muchas formas de clasificar la agricultura. Una de ellas es a partir del tipo de herramientas que se emplean. Esto nos interesa porque va a determinar las relaciones entre hombres y mujeres. Puede ser con asadón o con arado. La clase pasada hemos dicho que pues, las mujeres en el neolítico estaban bastante fornidas y eso les permite pues, trabajar en el campo, pero trabajan fundamentalmente con asadón. El llevar el arado es un trabajo que corresponde esencialmente a los hombres. De repente hay mujeres que están más ponchadas que el marido, pero eso es raro realmente. Es bastante raro. Lo normal es que el arado pues, sea llevado por el hombre porque requiere de entrada mucha fuerza física para llevarlo lo suficientemente profundo y además para llevar a los bueyes y que no se te tuerzan. Porque si tú llevas el arado y se te tuerce, si no va recto el surco, cuando siembras la semilla y luego la riegas, el agua no corre de manera homogénea. De repente hay zonas donde se encharca el agua, otras donde no llega el agua suficiente, entonces tiene un efecto en la producción de alimentos. Entonces, cuando la agricultura depende únicamente del uso de herramientas y del trabajo humano. Oye, 5, ¿verdad? Sí. En ese sentido, cuando la agricultura depende únicamente del trabajo humano y del asadón, probablemente las mujeres pueden participar activamente en la agricultura. Pero cuando se domestican los animales, en particular los bueyes, y que se pueden emplear como motor del arado, a partir de ese momento los hombres tienen un protagonismo mayor en la agricultura, desplazando cada vez más y más a las mujeres hasta que eventualmente es su único lugar en la casa. Esto ya genera una primera separación en una sociedad que desde el paleolítico venía siendo matriarcal.
Ahí hemos dicho que, pues, aunque no sean con certeza si eran matriarcales o no, y de manera muy más extensa, no sabemos con certeza cómo se organizaban socialmente, social y familiarmente, no sabemos cómo se organizaban. Por la naturaleza de la forma en la que vivían, pues hemos de suponer que tendrían que ser sociedades matriarcales, puesto que las mujeres aportaban más alimento a la familia. Pero a partir de este momento, la mayor parte del alimento lo aportan los hombres. ¿Perdón? ¿Hace cuánto fue? Esto ya estamos hablando de hace más o menos entre 10 y 8,000 años, más o menos, antes de Cristo. Más o menos estamos hablando por ahí. Esto significa que si los hombres aportan más alimento a la familia, pues requieren tener la certeza de que mínimo sus hijos son de ellos. Habíamos hablado sobre los tipos de familia. La familia consanguínea, que ya para ese momento está prácticamente inexistente, por obvias razones, pues tiene todo sentido del mundo que desaparece, que sí, son unas superologías, es un matrimonio con matrimonios colectivos donde pues no hay respeto si son familiares entre ellos, ¿no? Permanece todavía la familia Punalúa, que también son matrimonios que dijimos colectivos. Un grupo de hombres se casa con un grupo de mujeres y todas las comparten y se comparten entre ellos. Pero aquí con la salvedad de que el tabú es que no te cases con grupos de tu familia, en este caso familia matrilineal. Familia patriarcal, no hay ningún problema. De hecho, todavía ciertos rasgos van a seguir siendo en el Neolítico. Por ejemplo, en el relato bíblico, en el Génesis se cuenta que Abraham se casa con su hermana, pero no es su hermana materna, es su hermana paterna. No hay bronca porque pues, no tiene como ese tabú. La línea sanguínea directa, ¿no? Exacto. Entonces, pues realmente no afectaba. Todavía, en ese sentido, todavía había ciertos elementos. En la Biblia, ¿quiénes fueron las que embriagaron a su padre y se acostaron con él? Las hijas de Lot, me parece. Sí. Sí, más o menos por ahí va. Todavía se conserva la familia Punalúa en el Neolítico y varias comunidades, incluso de cazadores recolectores más recientes, siglo XVIII, siglo XIX, pues todavía conocían el matrimonio Punalúa. ¿Pero por qué se llama así? Se llama Punalúa porque donde primero identifican este tipo de matrimonios es en la comunidad, no una comunidad que se llama Punalúa, sino una comunidad del Océano Pacífico o Índico, donde los miembros que comparten esposas, entre ellos se llaman Punalúas, como compas, o socios, digamos. Y también las mujeres se llaman así. Ahora, también se mantiene todavía el matrimonio, hemos dicho, sindiármico. El matrimonio sindiármico ya se parece un poquito al matrimonio monógamo, en el sentido de que solamente es una mujer con un hombre, ya no se comparten. La diferencia es que es un matrimonio donde no cohabitan en la misma vivienda. Cada quien tiene su vivienda. Exacto, cada quien tiene su vivienda y si las lo desean en cualquier momento pues se pueden separar. Muchas de las comunidades primitivas que conocemos del siglo XVIII y XIX, las comunidades de cazadores recolectores, ya presentan el matrimonio sindiármico. Pero incluso entre ellos todavía hay ciertos elementos que evocan lo que alguna vez fue un pasado Punalúa. Por ejemplo, entre los iroqueses, un hombre que se casara con una mujer podía eventualmente reclamar como esposas también a las hermanas menores de su esposa, siempre que cumpliera la mayoría de edad y que las pudiera mantener. Ya no era tan frecuente, pero todavía es como ese resalto de lo que alguna vez fue ese matrimonio Punalúa. Y el que quizá aparezca en esta etapa, si no es que como mínimo se consolida, es ahora sí el matrimonio monógamo.
ese matrimonio monógamo de pues ya hombre-mujer, y este matrimonio va a estar claramente vinculado a una estructura patrilineal. Estas, en cambio, todavía van a ser matrilineales, en su inmensa mayoría. ¿Qué significa esto? Aquí, en este tipo de matrimonios, todavía las mujeres son las que mandan, tal cual, todavía son matriarcales. Pero empieza a aparecer justamente a raíz de estos cambios agrícolas. El hombre pues empieza a generar más riqueza, más alimento. Y como ya hemos dicho, como ya hemos visto previamente, en algún punto de las aldeas neolíticas optan por, en lugar de concentrar el alimento en un solo granero, distribuirlo en varios graneros que dependan a nivel familiar. Pero claro, empieza a pasar que ciertos hombres son especialmente más productores, generan más riqueza, más alimentos, y pues tienen más recursos en ese sentido. Eventualmente, su mayor contribución a la familia, pues la quieren ver reflejada en garantizar que sus hijos hereden lo que ellos construyeron, ellos crearon. Esto lo observamos, por ejemplo, también entre los iroqueses en Estados Unidos. Estamos hablando del siglo XIX. Incluso a finales del siglo XIX, vivían en matrimonio simbiótico, matrilineal. Y muchos iroqueses, al ir acumulando riquezas, sobre todo por contacto con los blancos, pero no solamente a través de ellos, pues empiezan a decir, bueno, yo tengo estas riquezas, pero mis riquezas, esto que he generado, no se lo puedo heredar a mis hijos, porque es todo matrilineal. No se puede heredar a mis hijos, se reparten entre mi gens, la gens de mi madre. Y muchos lo que hacen en este momento en ese momento del siglo XIX, es pues acercarse con los norteamericanos, con los blancos, y preguntarles pues cómo hacerle para poderse pasar al modelo norteamericano, al modelo occidental, que es totalmente patrilineal, donde se pueden heredar los hijos. Ciertamente en ese entonces el neolítico no tendrían un modelo de referencia, apenas estarían construyendo, pero eventualmente también irían tirando hacia este modelo, sin saberlo de manera precisa, clara, muy puntual, pero por ahí iría. Se va construyendo lentamente un modelo donde los hombres empiezan a mandar. El primer elemento de esa construcción es que los hombres son los que más aportan a la producción de alimento. Primer elemento. Todavía falta para llegar al matrimonio monógamo. Segundo elemento, la guerra. La violencia a partir del neolítico se vuelve tan endémica que los principales actores que van a ejercerla tienen que ser sí o sí los hombres. Al feminismo le ha encantado este discurso de que todos somos iguales, todos podemos hacer lo mismo, y en ciertas cosas sí. Es decir, si te pones a hacer un balance contable, si te pones a hacer una investigación, dar una clase, pues sí, esas cosas da igual que las haga un hombre que las haga una mujer, sin problemas. Pero ciertas cosas que son de circunstancias límites, como es una guerra, pues ya ahí sí hace falta tener cierto estómago para aguantarlo. Piensa, por ejemplo, para no ir muy lejos, lo que pasó durante el sismo del 2017 de septiembre. Cómo reaccionaron hombres y cómo reaccionaron mujeres. Para no ir muy lejos. Una situación también de riesgo, de vida o muerte, no de guerra, pero definitivamente de vida o muerte. No nos comportamos igual. No nos comportamos igual básicamente por un tema hormonal. No hay vuelta de hoja. El cerebro como tal es básicamente el mismo en hombres y mujeres. Tienen las mismas estructuras, la misma organización. La diferencia es el tema de la ruta química, de la forma en que se comunican los neuronas. Creo que estábamos viendo lo de el sistema límbico y la corteza prefrontal, ¿no? Con la plasticidad cerebral. Ese fue el primer elemento, cierto. Ahora, nos faltaba ver el tema de la ruta química únicamente.
porque la presencia de las hormonas incide justamente en esa comunicación entre neuronas, en esas sinapsis que se realizan. El que los hombres pues tengamos una mayor cantidad de testosterona y las mujeres una mayor cantidad de estrógenos y progesterona cambia por completo la ruta química. La ruta neuronal es la misma para hombres y mujeres. Digamos, es como si planteáramos la misma carretera, pero los vehículos que circulan por ahí son distintos. La química cerebral es distinta en hombres y mujeres. ¿Sigue claro? Sí. Y en el caso de las por ejemplo, ciertas habilidades habíamos explicado justamente esto de la motricidad fina y la motricidad gruesa. Se ha observado, por ejemplo, que las mujeres en general sí presentan un menor desempeño en motricidad gruesa, por ejemplo. ¿Motricidad qué? Motricidad gruesa. O la capacidad de girar mentalmente figuras geométricas, por ejemplo. Pero también se ha observado que cuando ya terminaron su ciclo hormonal y están antes de iniciar el siguiente ciclo hormonal, cuando está más bajo su pico de estrógenos y de progesterona, sobre todo estrógeno, tienen mejores resultados en motricidad gruesa. Entonces, pues obviamente sí tiene que ver la ruta química para que un sexo sea más proclive a esto y el otro no. En situaciones límite, obviamente las mujeres pues, también participan, eso sí. Por ejemplo, ayer mencionábamos en el caso de Tenochtitlan, cuando ya están a punto de cruzar los españoles, quedan tan pocos guerreros que las mujeres mexicas también entran los madrazos, también se arman como guerreras, pero pues ya no logran realmente nada. También es muy seguro que en poblaciones donde la generación de riqueza, la generación de alimento y en consecuencia la capacidad demográfica está baja, que pues no queda de otra que participen también las mujeres. Es el caso justamente de los vikingos. Hasta el día de hoy las zonas nórdicas tienen una densidad de población muy baja, en la Edad Media máxima. Entonces pues si van a una inclusión. Hay varios países de todo ese lado que hay como un hombre por cada 25 mujeres, ¿no? Sobre todo Europa del Este. Noruega, creo. No sé si Noruega, ahí sí no sé la verdad. Sí, pero sí hay algunos países donde sí hay. Según yo, son Europa del Este. El mismo gobierno estaba pidiendo que llegaran hombres. Pero hombres también blancos, con una serie de características. Pero bueno, entonces volviendo al caso, en las poblaciones vikingas donde no hay tanta población, tanta capacidad demográfica, si van a realizar una incursión en suelo europeo, si van poquitos hombres, podríamos ser garantía de éxito. Entonces, pues lo completas enviando también mujeres. O es el caso también justamente de los escitas, de las amazonas. Viven en una zona de la estepa rusa que pues, es poco productiva, genera poco alimento, permite que eviten pocas personas. Si entran en conflicto con una sociedad que les lleva ventaja demográfica, pues tienen que compensarla usando también las mujeres. Entonces, en esos casos, pues sí vemos que las mujeres participan, pero donde hay suficiente producción de alimentos, sin problemas, basta con los puros hombres. Las mujeres no tienen que participar activamente. Y eso contribuye a ahondar aún más la brecha de género. Con esto de que los hombres primero son los que más alimentos producen, son también los que participan en la guerra, son también los que mueren en esas guerras. Es decir, aunque los restos fósiles en las excavaciones evidencian que la violencia la padecen tanto hombres como mujeres, las víctimas más frecuentes pues son hombres, que son los que están en primera línea. Ya si además se te meten a tu aldea, pues, también las mujeres van a valer en el proceso, evidentemente. La guerra también genera una serie de fenómenos que es la captura de esclavos o de prisioneros. Ya no podemos hablar como tal de esclavitud, aunque hay esclavos, sobre todo prisioneras. Entran a una aldea, la conquistan,
todo bien. Mátate al candil. Entra a una aldea, la conquistan y se llevan a algunos prisioneros, pero sobre todo mujeres. No son tan frecuentes que se lleven a los niños, hombres tampoco, porque recuerda que está el derecho de obligación de venganza. Entonces, si te llevas a un hombre, te llevas al posible vengador. Si te llevas a un niño, también te estás llevando al posible vengador en un futuro. Entonces procuras llevarte solamente mujeres. Y pues las tomas como prisioneras. Y aquí empieza a pasar algo bien interesante. Tú durante una incursión en territorio enemigo recibes un botín. Ese botín te lo dan en función de tu esfuerzo militar. Puede ser un botín en alimento, pueden ser armas, pueden ser metales o puede ser una mujer. Tú te rejas con esa mujer, es tu botín, tienes derecho a usarla como tú quieras. Obviamente, para eso estás pensando, hasta te registres. Pero llegas y si vives en una sociedad punalúa, el conflicto es: esa mujer que a ti te costó trabajo, ¿la vas a compartir con los demás? Porque del estado punalúa, el que compartas a las mujeres, pues ya te has dado, ya está como preconcebido. Pero es muy distinto cuando solamente te las dan y ya las repartes y ya las compartes, a cuando te costó ganarla tu sudor y tu esfuerzo en el campo de batalla, te arriesgaste para conseguir algo. Muchos hombres ya no son tan afines al patrimonio colectivo, sobre todo con esta mujer en particular, y eso empieza a fracturar a la ciudad punalúa y eventualmente también a la ciudad matrilineal. Fractura a la familia punalúa porque estos hombres que se niegan a compartir sus prisioneras, la reacción de los demás hombres es: pues nosotros tampoco tenemos que compartir estas otras mujeres. Y eventualmente empiezan a aparecer matrimonios o sindiásmicos o eventualmente ya monógamos. Pero no solamente eso, se llevan a mujeres de otras comunidades y se las llevan consigo. Si los vínculos son matrilineales, esa mujer en esa sociedad nueva no conoce a nadie, no tiene ningún vínculo. Los hijos que tenga no van a tener la protección de la agencia, porque el hombre ni siquiera los puede integrar a su agencia, porque solamente por línea matrilineal. Tenemos entonces otra razón para que se empiece a girar hacia lo patrilineal, hacia una estructura patriarcal, y transformar la agencia matrilineal a una patrilineal, donde si tú traes a tu esclava, a tu prisionera, los hijos que tengas, pues obviamente no los va a proteger la agencia de la mamá, pero sí los puede proteger tu agencia, pero solo si y solo si tu agencia es patrilineal. Entonces ya tenemos otro elemento más para que se empiece a transformar por completo su escala. Este paso entonces, una agencia matriarcal, una patriarcal, no es un paso sencillo, pero se empieza a dar. Se empieza a generar en aras justamente, primero, de que estos hombres que producen más alimento y que contribuyen más a la alimentación, por tanto a la familia, pues tengan la certeza de que están alimentando a sus hijos, no a los hijos de alguien más. A los hijos de una madre luchona, ¿no? Segundo, si traen sus prisioneras como botín de guerra, garantizar primero que no las van a compartir con nadie y que los hijos que tengan con ellas tengan la protección de una nueva agencia, una agencia totalmente paterna. Esto seguramente fue conflictivo, que incluso evidenciando algunos mitos. Por ejemplo, en el mito dice Bachofe, en el mito de Orestes, primero, su madre, cuando Agamenón, el
el esposo de, perdón, el padre de Orestes, cuando Agamenón regresa a la guerra, la madre que quiere, que ya consiguió un amante, decide matarlo, que además es el hermano de Agamenón, por chingadera, una champulineada desde la antigüedad. Lo matan entre los dos y Orestes decide vengar a su padre. Según la gens patriarcal, está en su derecho y obligación de vengar a su padre, pero significa que tiene que matar a su madre. Y en la gens patriarcal también está prohibido agredir a la madre, está prohibido matar a alguien de tu familia. Cuando mata a la madre, las furias, que son una suerte casi como de valquirias, unos monstruos horribles, alados con forma de mujer, empiezan a perseguir a Orestes por el crimen de haber matado a su madre, según el rito matriarcal. Se soluciona porque varios dioses, entre ellos Atenea, llevan a cabo un juicio en el cual plantean que impera más el derecho del padre sobre el derecho de la madre. Que era más importante para Orestes vengar la muerte del padre que respetar la vida de la madre, y que en ese sentido se le puede perdonar. El mito es un mito muy posterior, pero de algún modo refleja justamente ese tránsito de la gens patriarcal a la gens matriarcal. Pero no se va a quedar ahí. Antes de continuar, déjame pausa y empezar otra vez por si se me agota el video.